Se aportan dos rectas R y S y un punto A. Se pide hallar una recta que pasando por A forme ángulos iguales con las rectas R y S. Sabemos que esa recta va a ser, un elemento, de simetría dentro de este conjunto. Y por tanto, si tenemos las rectas R y S, el elemento de simetría fundamental sería la bisectriz del ángulo formado por R y S. Por tanto, hallaríamos dicha bisectriz y una vez hecha, que es esta que estamos dibujando, pues simplemente trazaríamos la perpendicular a la bisectriz por el punto A. Sería esta línea, la prolongaríamos y esta sería la recta que, pasando por A, produce ángulos iguales con R y con S. Obsérvese en esta figura la simetría absoluta. Nosotros podríamos aquí ahora simplemente, si quisiéramos prolongar estos lados que constituyen las dos rectas, y podríamos verificar que el ángulo, formado por esta recta y esta recta, podemos ver que es un ángulo, aquí se aprecia, de 69 grados, y si calculamos, medimos el ángulo de esta recta y esta otra, pues vuelve a ser los mismos 69 grados. Por tanto, esta sería la recta que pasando por A forma un mismo ángulo con la recta R y con la recta S. Y esta sería la solución del caso. Se aportan dos figuras y se quiere determinar si son de igual tamaño, si son iguales estas figuras, sin necesidad de realizar mediciones entre los distintos elementos correspondientes. Sabemos que dos figuras son iguales cuando están en un mismo plano si existe un centro de giro que haga que una se transforme en la otra mediante un cierto giro. Por tanto, lo que vamos a hacer es encontrar ese centro de giro. Y en el supuesto de que lo encontremos, pues sabremos que una procede de la otra después de haber sido sometida a un giro. La idea es que vamos a ir cogiendo vértices y viendo las correspondencias entre los vértices de una figura y los de otra. Por ejemplo, este punto X de esta figura se tiene que corresponder bien con este o bien con este, pero como vemos que este lado es ligeramente mayor que este, se supone que este X se va a corresponder con este de aquí, en esta figura. Por otro lado, este vértice Y, ya sabemos entonces que va a ser el correspondiente a este Y, por tanto este de aquí, que sería el vértice Z, se correspondería con este Z, a continuación este de aquí, que sería el vértice que vamos a llamar V, se correspondería con este V, y por último el W de una figura, pues sería el W de la correspondiente figura. Bien, una vez hecho esto, para saber el centro de giro, sabemos que cuando un punto girado, después de ser sometido a un giro, pasa a otra posición, digamos que el centro de giro es un punto que equidista de esos dos puntos. Por tanto, vamos a ir cogiendo las parejas de puntos correspondientes y buscando el lugar geométrico de los puntos que equidistan de ambos. Y por tanto, ese lugar geométrico sería la mediatriz del segmento definido por los puntos que tienen igual letra. Por tanto, tomaremos aquí el segmento XX y hallaríamos la mediatriz de ese segmento. A continuación tomaríamos otra pareja de puntos, por ejemplo el WW, y hallaremos ahí la mediatriz, que es esta de color rojo. Prolongaríamos y se cortaría con la anterior aquí en un cierto punto. En el supuesto de que las dos figuras sean iguales, todas las parejas de las mediatrices, tienen que concurrir en ese punto, y eso es lo que garantizaría, la igualdad. Por tanto, este Z lo unimos con este Z mediante una línea azul y hallamos la mediatriz. Prolongamos esa mediatriz y vemos que pasa por el punto de corte de las anteriores. Repetimos el proceso con el V y el V y hallaríamos ahora la mediatriz del segmento VV. Esa mediatriz, como se puede ver, corta en este punto. Vamos viendo que los cortes se van produciendo todos ellos en ese punto, lo cual nos indica que vamos por buen camino. Nos quedaría unir el I con el I y hallar la mediatriz de ese segmento y ver que esa mediatriz vuelve a pasar por ese punto, lo cual significa que todas las mediatrices formadas por las parejas de puntos correspondientes han concurrido en un punto y entonces ese punto será el centro de giro. A continuación, simplemente, para saber el ángulo de giro, no hay más que unir O con X, por ejemplo, y con el otro X de la otra figura, y ese ángulo, el ángulo al que hemos sometido, sería el ángulo formado por estas dos líneas. Podemos hacer un arco de centro y radio OX y vemos que ese arco pasa por el otro punto X de la segunda figura. Y podemos, como comprobación, hacer lo mismo, con centro en O y radio V, trazar un arco y ese arco pasará por el V de la segunda figura. Y repetir este proceso, esto ya no sería necesario, lo estamos haciendo simplemente pues para que se entienda la idea de que cada punto ha sido transportado aquí un cierto ángulo y va
a esa otra posición. Haríamos lo mismo con el Z y aquí tendríamos ya pues el centro de giro y simplemente la amplitud de giro sería el ángulo formado por estos dos elementos. Es decir, si nosotros aquí hallamos el ángulo formado por esta línea y este valor angular sería el giro que se ha sometido. Este valor sale 100 grados. Ampliando la figura que no se veía bien. 100 grados es el ángulo. Cualquier valor angular que tomáramos uniendo O con V y O con el otro V, pues podemos hacerlo si se quiere para que se compruebe. Uniríamos O con V y uniríamos O con V, perdón, O con V bien. Y a continuación pues hallaríamos el ángulo que forman esta línea y esta línea. Y volvemos a ver que son 100 grados. Vamos a borrar aquí esta para que se vea bien la imagen. El valor numérico está cortado 100 grados. Se puede observar que es el mismo valor que estos 100 grados. Vamos a borrar esta de aquí, estos 100 grados que teníamos aquí, al haber hecho, digamos, la construcción con el otro. Es decir, que todos los valores angulares obtenidos al unir el centro con un punto y el centro con el que tiene la misma letra, esos valores son 100 grados, lo que quiere decir que todos los puntos han sido girados el mismo ángulo. Luego, para ver que dos figuras son iguales, establecemos una correspondencia entre vértices y hallamos las distintas mediatrices. Si todas esas mediatrices concurren en un punto, quiere decirse que existe un giro de centro en ese punto que hace que una figura se transforme en la otra. Y el valor del ángulo que hay que girar es simplemente uniendo el centro con un punto y con el correspondiente de la misma letra y ver el valor angular, y ese sería el ángulo que hay que girar una figura para conseguir la otra.